Muy bien. Bueno, como les decía, nosotros dentro de la educación inicial tenemos paradigmas. Dentro del paradigma socioconstructivista estábamos hablando que es un esquema teórico, una percepción, una comprensión del aprendizaje propuesto por un grupo de científicos. Nosotros, como sabemos, nuestros científicos que sustentan las teorías de la educación, tenemos a Vygotsky, a Piaget, a Ausubel y a Brunner, los cuales definen el aprendizaje como la construcción que surge de la relación de los saberes previos con el nuevo conocimiento. Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje en el niño, es la construcción que surge del saber que el niño ya trae. Es un aprendizaje innato. Lo que se va a dar con el nuevo conocimiento es un conflicto donde el docente va a crear en el niño ese conflicto cognitivo. ¿Para qué? Para que a partir de ahí el niño crea un aprendizaje significativo con lo que él ya tiene, con el nuevo saber que se le va a dar. También está la enseñanza. ¿Qué nos dice la enseñanza? La enseñanza es un proceso a través del cual se apoya y se orienta el estudiante con la construcción del conocimiento. Aquí en la enseñanza el docente ya va a entrar como mediador. Cuando el docente entra como mediador en la enseñanza del niño, ya está dando esas pinceladas, como se le dice, cuando el estudiante está en ese conflicto de un conocimiento nuevo con el conocimiento que él ya tiene. Solamente el docente va a ser un mediador, un facilitador de la enseñanza en la construcción del aprendizaje. Cuando nosotros hablamos del aprendiz, estamos hablando del autor del propio aprendizaje, que viene a ser el niño. Ese aprendiz, que viene a ser el estudiante, es un ente activo, consciente, que construye su propio conocimiento a partir de la interacción social. La interacción social nosotros sabemos que es el entorno social, cultural y diverso que hoy día tenemos. Es un aprendizaje constante, es un aprendizaje interactivo, es un aprendizaje social donde el estudiante aprende a aprender. Y para que el estudiante pueda tener ese conocimiento a partir de la interacción social, está basado a través de un enfoque de competencias. ¿Qué nos quiere decir el enfoque de competencias? Cuando yo quiero que mi estudiante desarrolle competencias, yo tengo que brindarle a él ciertos métodos, ciertos procedimientos, ciertas técnicas, donde él va a poderlas desarrollar a través de las estrategias, a través de sus habilidades. Aquí el estudiante va a combinar un conjunto de capacidades para resolver problemas y a un propósito a lograr. Profesorita, creo que no está compartiendo pantalla, por favor. A ver. Sí, porque está desactivada. Ahí creo que ya, ¿no? Excelente. Muy bien. Les estaba diciendo que cuando nosotros logramos darle al estudiante competencias a través del enfoque, estamos queriendo que el estudiante resuelva problemas, que llegue a lograr un propósito. Y para que el estudiante logre ese propósito, para que el estudiante rete y resuelva situaciones problemáticas, yo le voy a dar métodos, le voy a dar técnicas y le voy a dar procedimientos.
¿no? ¿Para qué? Para que a través de su aprendizaje, para que a través de su desarrollo cognitivo, él va a poderlo desarrollar y tener un producto. Pero si yo estoy hablando por enfoque de competencias, ¿qué viene a ser una competencia? ¿Qué vendría a ser una competencia? Dentro de los procesos pedagógicos, decíamos que son herramientas que nos permiten lograr aprendizajes que hoy en día se desarrollan en el marco del buen desempeño. ¿Qué vendría a ser una competencia para un estudiante? Un saber actuar dentro de un contexto. Seleccionar y movilizar diversos recursos con una vista y una finalidad. Para que un estudiante desarrolle competencias, el estudiante tiene que tener características comunes de un contexto. Tiene que tener saberes previos, propios de él. Resolver situaciones problemáticas haciendo uso de procesos, de mecanismos y de habilidades. ¿No? Los procesos pedagógicos vienen a ser las actividades desarrolladas de manera intencional. ¿Por parte de quién? Por parte del docente. ¿No? Son actividades desarrolladas de manera intencional por parte del docente. Son recurrentes. Los procesos son recurrentes, no son lineales, no son estáticos. Van de acuerdo a la necesidad del estudiante y al interés del estudiante. Yo no puedo ponerle al estudiante una competencia que a mí de repente me guste. No, yo tengo que ver la necesidad del niño. Si yo veo que la necesidad del niño es tal vez que el niño sea autónomo o que el niño aprenda a leer a través de imágenes o a través de vídeos, yo tengo que ver la necesidad de él. Yo no voy a poner mi competencia que a mí, bueno, yo voy a hacer que el niño hoy día lea porque yo quiero. No, yo tengo que ver la necesidad y el interés que parte del estudiante a través de su contexto, ¿no? Porque ahí es donde yo voy a generar aprendizajes significativos. Porque si yo voy a poner como docente la competencia que yo quiero desarrollar a mi manera, no voy a lograr ningún aprendizaje. Ese aprendizaje va a ser para mí mismo y no me vale. Pero si yo voy a retar a mi niño y lo voy a retar de acuerdo a su necesidad, a su interés, yo voy a crear y voy a desarrollar competencias significativas, aprendizajes significativos. Las competencias que nosotros desarrollamos como docentes tienen 3 dimensiones. El saber. Dentro del saber están los conocimientos, las técnicas y la gestión. El hacer, que vienen a ser las habilidades innatas, a través de nuestra experiencia, a través de nuestros aprendizajes continuos. Y el ser, a través de las actitudes, a través de los valores, de los comportamientos y de la motivación que tengas como estudiante, como tengas como docente. Para crear competencias en los estudiantes a través de los procesos pedagógicos, nosotros tenemos que tener en cuenta las características de los niños. Por ende, cada estudiante tiene características diferentes.
Cuando nosotros nos encontramos en un salón de clases con realidades diferentes, tenemos que saber manejar bien la situación. Porque si de repente yo voy a desarrollar una competencia de autonomía, cuando sé que hay niños que ya son autónomos, o de repente cuando hay niños que no tienen aún la autonomía definida, tengo que entrar ahí a tener recursos, estrategias, para que a partir de ese niño que aún no tiene la autonomía identificada, desarrollar conjuntamente con el estudiante que ya la tiene, e ir desarrollando el aprendizaje que se requiere. Dentro de los procesos pedagógicos, como docentes, en el aula debemos desarrollar de la siguiente manera. Tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos un cierre. Dentro del inicio, en los procesos pedagógicos, encontramos la motivación. La motivación tiene que estar ligada con todos los procesos que siguen recurrentes. Cuando nosotros hablamos de motivación, ahí vamos a crear un clima favorable que nos permita crear en los estudiantes aprendizajes y desarrollar las competencias que nosotros estamos queriendo desarrollar. Cuando hablamos de saberes previos, nosotros tenemos que hacer un recojo de todos los saberes que tienen los niños. Si yo voy a hablarle a los niños sobre las plantas, yo tengo que ver qué niño tiene noción de lo que yo le estoy hablando. Tengo que recoger todos sus saberes previos a su lenguaje estandarizado que tiene el niño de iniciar. Si el niño me dice, bueno, las plantas son verdes, es un aprendizaje, es un saber que él lo tiene, que las plantas son verdes, o que las plantas son grandes, son pequeñas, son sus saberes que tienen ellos. Pero cuando yo entro a hacerle ya el conflicto cognitivo, es cuando yo le voy a presentar ya la información de lo que es la planta. Ahí va a entrar el contraste del saber previo con el saber que yo le estoy presentando para generar un aprendizaje significativo. Cuando nosotros hablamos del propósito y la organización, yo estoy apuntando a lo que yo quiero que mi niño desarrolle. ¿Qué es lo que quiero que mi niño desarrolle en esta sesión de aprendizaje? Que las plantas son medicinales. Perfecto. Entonces pongo como propósito que hoy mi niño debe desarrollar dentro de la competencia de ciencia que las plantas son medicinales. Y tengo que hacer una organización de actividades para que el estudiante pueda relacionarlo con lo que va a aprender. Cuando hablamos de la problematización, yo voy a presentar un contexto del tema que yo voy a desarrollar. Si estoy hablando de las plantas, la problematización que yo le voy a dar o voy a generar en el estudiante para que él tenga como un escenario de lo que yo voy a hablar, tengo que hablar acerca del tema de las plantas. Tal vez contarle un cuento, leerle un cuento, hacerle una dinámica basada en las plantas, pero creando en el niño ese ambiente, esa problematización, donde él va a estar inmerso de lo que yo voy a hablar en la sesión de aprendizaje. Si bien es cierto, en estos 4 procesos que les he mencionado, la motivación, el recojo de saberes previos
el propósito y la problematización, aquí aún el estudiante no entra a tallar. ¿Dónde entra el docente a tallar o a ser mediador? Es en el desarrollo, a través de la gestión y acompañamiento de competencias. En el desarrollo, cuando ya la sesión está encaminada, está procesada, el docente entra a tallar como mediador. Se involucra a través de los procesos que hace el estudiante. Si nosotros estamos en el proceso de ciencia o en el de matemática, vamos a entrar a hacer el acompañamiento, no en ayudarle en sus actividades. Es un acompañamiento de dirección, de dirigir, de decirle al niño, mira, esto está bien, lo puedes hacer de esta manera, ¿qué te parece? De repente sí será mejor. Si le cambias lo de acá, ese es un acompañamiento. Pero si el acompañamiento yo le voy a decir, no, mira, pon rojo, que aquí sí va rojo, o va azul. No, entonces no estoy dando un acompañamiento. Para hacer el acompañamiento pedagógico dentro del desarrollo de la sesión de clase, como docente, yo tengo que ya haber previsto los materiales, las estrategias, para que mi niño pueda desarrollar en su actividad un aprendizaje significativo. A nosotros como docentes es muy significativo que el niño adquiera un aprendizaje significativo, porque a partir de ahí nosotros como docentes sabemos que se han desarrollado las competencias en su totalidad. Ahora, en el cierre, entramos en el proceso de cierre. Aquí entra la evaluación. Todos sabemos que la evaluación está siempre apunta a una retroalimentación. ¿Qué viene a ser la retroalimentación? La que permite al estudiante tener la visión integradora de lo aprendido en valorar su aprendizaje. Aquí entra la evaluación formativa. Si bien es cierto, en inicial, para nosotros recoger una evaluación formativa en los niños de 3, 4, 5 años es a través de una observación, diferente a lo que es primaria, a lo que es secundaria. Pero a través de la retroalimentación, nosotros nos permite tener una visión integradora de lo aprendido. No por el hecho de que el niño no me contestó si la planta es medicinal o no medicinal, entonces no lo voy a evaluar. Yo voy a evaluar de acuerdo a la visión integradora. ¿Cómo es que se integró el niño? ¿Cómo es que exploró? ¿Cómo es que de repente se integró al grupo? ¿Cómo es que opinó dentro del grupo? ¿Cómo es que seleccionó? Todos esos estrategias, todos esos acontecimientos y habilidades que el niño realiza dentro de la sesión de aprendizaje, yo lo voy a evaluar de acuerdo a una visión integradora. Teniendo acá este circuito, nosotros habíamos hablado en primera diapositiva que dentro del paradigma socioconstructivista, el aprendizaje al inicio es interpersonal y luego intrapersonal. Todo estudiante tiene un aprendizaje interpersonal, pero luego ya se hace a través
intrapersonal, a través de lo social. ¿A través de qué? A través de los enfoques por competencias. Todo docente debe crear en los estudiantes el desarrollo de competencias. Porque si nosotros no desarrollamos en los estudiantes competencias, de nada nos sirve ir con el maletín lleno de hojas, de materiales, de diapositivas, de muchos recursos como docentes que podamos tener si nosotros no desarrollamos competencias. Las competencias vienen a ser el aprendizaje que el estudiante debe obtener al final de una sesión de aprendizaje. Como docentes, como estudiantes, yo tengo la satisfacción de decir, hoy día mi niño aprendió a leer, hoy día mi niño aprendió a seleccionar, hoy día mi niño aprendió a jugar, a tener autonomía a través del juego, a través de la interrelación. Ese es para mí un desafío como docente, que yo haya logrado en mi estudiante desarrollar competencias significativas. ¿Y cómo se aprenden los procesos pedagógicos? Se aprenden a través de planteamientos, de estrategias, de enseñanzas orientadoras al desarrollo de las mismas. Competencia no es igual que capacidad. La competencia no es igual que una capacidad. ¿No? Cuando nosotros hablamos también de los procesos didácticos, también estamos hablando de los procesos pedagógicos. La diferencia de los procesos didácticos con los procesos pedagógicos es que los procesos didácticos son del área y los procesos pedagógicos son las herramientas que tiene el docente para facilitar y desarrollar competencias. Los procesos didácticos que nosotros desarrollamos como docentes en el aula es a través de áreas. El área de comunicación tiene su proceso didáctico, el área de matemáticas tiene sus procesos didácticos y así sucesivamente cada área tiene su proceso didáctico. Están dentro de un inicio, de un desarrollo y de un cierre. Igual que el proceso pedagógico, se va a evaluar, se va a observar, se va a desarrollar competencias y se tiene una jerarquía lineal. Los procesos didácticos, como nosotros ya hemos visto, es un conjunto de estrategias que utilizamos de manera intencionada para responder al enfoque del área. Todo proceso está basado en un enfoque, el enfoque por competencias y el enfoque por áreas. Si nosotros hablamos en enfoque de competencias, si voy a hablar sobre competencias de comunicación, también tengo que hablar de un proceso didáctico dentro del desarrollo del enfoque de área. Si yo voy a hablar sobre la competencia de comunicación, lee diversos tipos de texto en su lengua materna, esta área tiene su proceso didáctico. Tiene un antes, un durante y un después. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué es lo que yo voy a generar en el estudiante cuando yo digo antes de? Antes de la lectura. Antes de la lectura, yo como docente ya tengo que tener en mis manos los materiales que le voy a mostrar al niño. Si es a base de un cuento,
Yo tengo que seleccionar las imágenes, yo tengo que seleccionar las palabras para que el niño a partir de esa imagen vaya relacionando la palabra con imagen. Ese es un antes de la lectura. Durante la lectura, yo entro como mediador, como docente y como acompañante a que el niño vaya desarrollando el aprendizaje significativo de lo que yo antes le he presentado. Si yo le he presentado de repente una imagen de una gallina, de un gato o de un bosque, el niño tiene que relacionar. Tiene que relacionar el contexto, tiene que relacionar la imagen y tiene que tal vez ya un niño de 5 años relacionar la primera palabra o la primera letra con cuál se relaciona la imagen. Cuando estamos hablando durante el proceso de la lectura, ya yo tengo que ir acompañándolo, diciéndole, bueno, es esta gallinita, este gatito, es de un cuento, de la gallinita ciega, que bueno, le proporciono un cuento y así le voy a ir enseñando paulatinamente. Después de la lectura, el niño de inicial, si es que aún hay niños que no saben escribir, pero por lo menos ya se les queda que después de la lectura, ¿de qué se trató la imagen? ¿Cómo él relacionó la imagen con el contexto, con el cuento, con la palabra? Ahí ya estoy desarrollando competencias en el niño. Cuando el niño al final del proceso de la actividad me diga, profesora, profesor, la gallinita fue que se fue al bosque, comió esto, y me redacta un pequeño cuento, un pequeño escenario de lo que yo le he estado haciendo el acompañamiento, ahí viene la evaluación. Ahí lo voy a evaluar. Ahí como docente sé que yo he desarrollado la competencia en el niño. Pero ¿y qué pasaría si de repente yo termino mi sesión de aprendizaje y el niño, por más que yo le pregunte, no me responde? ¿Estuvieron mal mis estrategias como docente? ¿Estuvieron mal mis procedimientos como docente? ¿O no vi la necesidad e el interés del estudiante? Porque como docente hay que estar en todo. De repente yo me voy cargadito de material, con todos mis conocimientos. Y si no logro en el niño desarrollar competencias, ¿qué puedo hacer? Busco nuevas estrategias. Por algo como docentes, como ustedes algún día lo van a hacer, tenemos muchas estrategias. De repente se me ganó la hora y en ese momento no logré que el niño desarrollara la competencia. No lo voy a dejar una hora ahí para que me espere a que yo haga de nuevo la clase. No, tengo que recurrir a una nueva estrategia que me permita desarrollar en el estudiante la competencia que yo he querido que él logre. ¿Y por qué es importante el desarrollo de las competencias en la educación inicial? Estimados acompañantes, hoy en día la educación inicial es muy importante porque es la interacción de los niños y niñas dentro del ámbito educativo diverso que hoy en día vivimos. El niño de inicial, por ende,
El niño inicial, por ende, es un niño activo, es un estudiante activo. Como docente, nosotros sabemos que estamos desarrollando procesos pedagógicos y didácticos, pero el niño no lo sabe. Pero como docente, yo sí sé que tengo que llevar una secuencia para que mi niño genere aprendizajes significativos. Pero el niño no lo sabe que yo lo estoy dando, pero yo como docente, como maestro, como estudiante, ¿qué voy a hacer? Tengo que saber que sí lo estoy desarrollando. ¿Y cómo es que yo lo estoy desarrollando? Cuando yo veo los resultados en mis niños, cuando yo veo que el niño tiene una expresión clara, cuando yo veo que cuando al terminar de la clase el niño me va a decir de lo que yo he estado hablando. Qué importante hoy en día se le da la educación inicial, estimados acompañantes. Dentro de los objetivos de la educación inicial, también nos ofrece y nos promueve las mismas oportunidades del desarrollo integral y armónico de los niños que contribuyen a compensar las desigualdades de origen familiar, sociocultural y económico. Ya para entrar dentro de un contexto, cómo se desarrolla la educación inicial. Como al principio les decíamos los colegas, son temas puntuales, son temas específicos que aquí que ustedes de repente se sumen a un curso extenso, se les va a poder brindar con todas las características, con todos los conceptos básicos que ustedes los van a recibir por completo. Dentro de los objetivos de la educación inicial también favorece el desarrollo de la identidad en los niños y niñas a través de los rasgos culturales y universales, promoviendo el interés y la participación de ellos mismos. La educación inicial también tiene enfoques. Dentro de los enfoques de la educación inicial tenemos el juego, la autonomía, la interacción y la observación, que más adelante los vamos a ir estudiando, si Dios le permite, en un curso más amplio, en un taller más amplio. El enfoque y el paradigma del nivel inicial está basado en la interacción, la autonomía y la observación. La autonomía, sabemos como docentes y como estudiantes que estamos aquí presentes, que todo niño tiene que tener autonomía. Y esa autonomía se va generando y se va creando a través del juego. Si un niño no juega, no va a tener autonomía. Y a través del juego nosotros también vamos a tener la observación. ¿Cómo es que el niño va a interactuar a partir de su contexto? Es muy importante, estimados acompañantes, que el niño del nivel inicial tenga ese tipo de interacciones. Porque a través de ello se le va a generar la seguridad en él. Va a tener una autonomía, una acción, una reacción. La capacidad de decidir, de hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso aquí vemos que tenemos estudiantes que son mamás, que tienen niños pequeños y desde ahí, desde el rol de madre que están, hagamos de nuestros niños autónomos. De no estarles haciendo las cosas cuando ellos ya saben hacerlo. El niño es inteligente, por ende, el niño es inteligente. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean autónomos,
Tenemos que a partir de ahí donde estamos, irle generando esa confianza. No queriéndole ayudar, haciéndole las cosas. Diciéndole cómo puede hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque al momento que el niño se vaya a la escuela, como padres, un poco que nos duele cuando el niño no tiene la autonomía suficiente. Nosotros como padres a veces le creamos una falsa autonomía. ¿Cuándo creamos en el niño una falsa autonomía? Cuando nosotros hacemos las tareas por él, cuando nosotros decidimos por él, cuando de repente está comiendo y nosotros le quitamos la cuchara y le damos en la boca, dejémoslo que ellos lo hagan, dejémoslo que si se equivocan al amarrarse sus zapatillas, al ponerse su ropa al revés, déjenlo. Déjenlos que ellos vayan creando esa autonomía, esa autoridad, esa decisión. Que tengan esa libertad, esa confianza, esa seguridad y esa creatividad que hace del niño un niño autónomo. Cuando nosotros hablamos de independencia y autonomía en el niño lo va a desarrollar de acuerdo en el juego. En el juego, el niño va a crear la independencia y autonomía. Todos nosotros hemos pasado por esas etapas, estimados acompañantes. Y la educación inicial no es ajena a eso. La educación inicial prima en un primer periodo, cuando el niño entra de 3 añitos, prima la autonomía. A partir de ahí, el estudiante de inicial va a crear una seguridad para toda su educación. El estudiar, el investigar la educación inicial es muy hermosa e importante. ¿Por qué? Porque es la base del comportamiento, de la seguridad y de la autonomía del individuo. El resto ya viene por acoplamiento. La enseñanza, las actividades, las estrategias, los procedimientos, los procesos, todo lo que el docente le va a favorecer solamente va a ser un mediador. Lo que tenemos que tener en cuenta, estimados acompañantes, es que el niño de educación inicial tiene que tener autonomía y eso viene desde casa. Para que yo, como docente, que me voy a enfrentar a una sala de 20, de 15 niños y manejar diferentes características, necesidades, yo tengo que ver cómo es cada niño. Y a partir de ahí, yo tengo que trabajar y desarrollar competencias. En 3 años, mayormente, se desarrolla la competencia de autonomía, 4 años autonomía, 5 años autonomía. Porque como todos sabemos, todos somos seres humanos, hay niños que a pesar que tienen 5 años, no tienen la autonomía suficiente para el desarrollo integral, cognitivo, social, que debe tener dentro de la educación. ¿Y eso qué nos permite a nosotros como docentes, estimados acompañantes? Porque al inicio de nuestros
de nuestra charla estuvimos hablando de los teóricos científicos como Ausubel, como Piaget, como Brunner, como Vygotsky, porque ellos a través de sus teorías nos hablan sobre el aprendizaje significativo y el aprendizaje del comportamiento de los estudiantes. Para Ausubel, dice que el niño aprende a través del modelo. Para Piaget, el niño aprende a través del modelo. Entonces, si yo como padre me pongo como modelo para mi hijo y digo, no, ¿sabes qué? Tú puedes, sabes hacerlo, sé que lo vas a lograr, le estoy dando la confianza, me estoy poniendo como modelo a seguir. ¿Por qué creen ustedes que a veces hoy en día los niños, los adolescentes quieren imitar modelos de televisión? Porque el aprendizaje se va adquiriendo a través de modelos. Y si nosotros le vamos a dar un aprendizaje seguro dentro de la autonomía en casa, mi hijo, mi niña va a ser autónoma. El día que vaya a la escuela yo no voy a tener problemas, no me voy a quedar con mi cabeza que me duele, con mi corazón que me duele, que mi hijito se queda en inicial de 3 años. Entonces, estimados acompañantes, esta primera presentación ha estado basado a través de los procesos pedagógicos, de los procesos didácticos de la educación inicial, con una introducción sobre lo que es la autonomía en la educación inicial. Les hago un llamado a una reflexión a las mamás que tienen sus niños. A partir de ahí, creámosles esa seguridad, esa confianza, para de aquí, mañana más tarde, que su niño tenga que irse a la escuela, sea un niño decidido, seguro y autónomo. ¿No? Entonces, ya hemos visto que dentro de los procesos pedagógicos están basados dentro de un paradigma socioconstructivista, donde se adquiere un aprendizaje a través de una enseñanza y que el estudiante es el ser activo y consciente de su propio aprendizaje. ¿A través de qué? A través del enfoque por competencias. ¿Qué viene a ser una competencia? Competencia viene a ser un quehacer, un todo. A través de dimensiones actitudinales, procedimentales y habilidades. ¿Y qué vienen a ser las actividades? ¿Qué vienen a ser los procesos pedagógicos? Vienen a ser actividades que se desarrollan de manera intencional con el objetivo de medir el aprendizaje de cada estudiante. Es ahí donde yo quiero llegar. Los procesos pedagógicos vienen a ser actividades desarrolladas por parte del docente con el objetivo de mediar un aprendizaje en ellos, desarrollar competencias. Si yo no logro desarrollar competencias en mi estudiante, de nada me sirve ir cargadito de manzanas si no logro que él haya obtenido un aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje significativo es que el estudiante se lo va a llevar a casa, lo va a interactuar con el padre, con la madre, y al día siguiente yo tengo que retomar de nuevo la sesión como un preámbulo, como una retroalimentación para que él vea de qué se estuvo hablando de la sesión pasada.
A partir de ahí, como docente, me siento satisfecho que he generado en mis estudiantes el desarrollo de competencias, que va conjuntamente con las capacidades, con los desempeños y con los estándares que tiene una competencia. Muy bien, estimados acompañantes, esperando que les haya quedado claro sobre los procesos pedagógicos, les hago la invitación extensiva para un curso más amplio, coordinación con el profesor Muñoz, y nos vemos de aquí para la otra ponencia sobre la planificación curricular o en el desarrollo del niño en la educación inicial. Muchas gracias, Dios los bendiga por su atención, esperando haberles permitido quedar satisfechos con los temas puntuales que les hemos previsto.